Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a platicar de la prevención del cáncer de cuello uterino, prevención primaria y prevención secundaria. Como ustedes saben, el cáncer del cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente en la incidencia a nivel mundial. Esta es una información interesante de Globocan, en la cual vemos que el número de casos nuevos de incidencia son de 569,847 casos, con una mortalidad de 311,365 para el 2018. Las infecciones juegan un papel muy importante en la génesis del cáncer. Alrededor del 18% del cáncer en los humanos se asocian a infecciones. El virus del papiloma humano es una de las infecciones más frecuentes y se asocian al cáncer del cuello uterino. Como ustedes saben, el papiloma humano es responsable de 690,000 nuevos casos de cáncer en todo el mundo, principalmente el cáncer del cuello uterino, que este es el 80%. ¿Cuáles son los otros tipos de neoplasias que están asociados al virus del papiloma humano? Bueno, pues también el cáncer de orofaringe en un buen número de pacientes, lamentablemente, cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de vagina y cáncer de la vulva. Y esto está asociado a este tipo de virus de papiloma humano. En esta información también lo que vemos, cuáles son los tipos virales más frecuentes y de color más oscuro. Está el cáncer del cuello uterino y están haciendo una diferenciación, sobre todo en nivel socioeconómico muy bajo, medio o bajo, nivel socioeconómico medio alto y nivel socioeconómico alto. Lo que nos llama la atención, evidentemente, en estas dos barras es que el cáncer se asocia principalmente a dos tipos virales, al tipo 16 y el tipo 18. Y también quitar el mito de que el virus del papiloma humano nada más llega a afectar principalmente a mujeres, no, también a hombres y en los niveles socioeconómicos medio bajo y medio alto, también el hombre juega un papel importante y sobre todo vean la diferencia en nivel socioeconómico alto, principalmente cáncer de cabeza y cuello, de orofaringe, piso de boca y cáncer anal están asociados. ¿Cuáles son los virus que están asociados a este tipo de neoplasias? Principalmente el tipo 16 y 18, y hay otros grupos de virus como el 31, 33, 45, 52 y 58. Estos son los virus que potencialmente están asociados con mucha frecuencia. Por lo tanto, el tipo 16 y 18 son los responsables del 72% y si se asocian el 31, 33, 45, 52 y 58, el 17% más a otro tipo de cáncer en la cual se asocia. ¿Cuál es la distribución, sobre todo, del tracto genital, no nada más del cuello uterino, sino también de la región anal? Inclusive, este es un estudio de personas con VIH positivo. Bueno, pues una vez más, el tipo 16 juega un papel muy importante, sobre todo en lesiones de alto grado. Y cuando se asocian a VIH positivo, se asocian otro tipo de virus, principalmente estos otros 5 virus de alto riesgo, que son muy importantes. Vean el tipo 18, que como cierto tipo de diferencia, tanto en el cáncer del cuello uterino invasor, VIH negativo, como mujeres VIH positivo. Esto es también en lesiones anales del tracto genital, en personas con VIH negativo y VIH positivo. En cáncer anal, hoy el virus del papiloma humano también se asocia hasta en el 99-90% de los casos. El virus del papiloma humano, concretamente el cuello uterino, el virus en el trayecto de la vida sexual en hombres y mujeres han tenido un contacto con este virus del 70 al 80%. La infección es necesaria, pero no suficiente para el cáncer del cuello uterino. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente tener virus de alto riesgo y la persistencia. El tener persistencia de virus de alto riesgo es el principal factor de riesgo de lesiones intraepiteliales de alto riesgo, principalmente en el cuello uterino y en el tracto genital. Esta es parte de la historia natural de la enfermedad, en la cual se adquieren los virus a temprana edad al inicio de la vida sexual. Afortunadamente, la gran mayoría, alrededor del 90%, en el trayecto de los primeros 3 años, esto desaparece
y nada más un porcentaje pequeño del 5 al 10% puede persistir, pero aquí la variable, la historia del tiempo juega un papel determinante. Si son virus de alto riesgo y persistencia, esta probabilidad de invasión va creciendo en forma importante y sobre todo lesiones precursoras como lesiones de alto grado. Sin embargo, como ustedes saben, inclusive las lesiones de alto grado pueden tener una regresión de forma importante y una progresión alrededor del 40 hasta el 60%. Por eso es el motivo por el cual estas lesiones se llegan a tratar. Hablando de la prevención primaria juega un papel determinante hoy por hoy las vacunaciones. El virus del papiloma humano es un virus de doble cadena, no tiene envoltura, tiene una cápside icosaédrica y tiene dos proteínas principalmente, L1 y L2. A través de L1 es donde se hace esta partícula y esta envoltura del virus, es donde se hace la vacuna del papiloma humano. Actualmente en el mundo existe una vacuna de 9 virus, la vacuna nonavalente, y esta va a proteger el 90% del cáncer uterino, lesiones de alto grado, 75-85%, cáncer en la vulva, en la vagina y en el ano, del 85 al 95%, y bueno, las verrugas genitales en el 90%, porque el tipo viral que está involucrado con las verrugas genitales es el tipo 6 y el tipo 11, y son los responsables del 90% de los casos. Las vacunas tienen una historia, tienen más de 20 años en el escenario de la investigación y hoy estamos muy involucrados con la vacuna, sobre todo con el virus que nos aqueja, específicamente con el virus del papiloma humano. Tiene más de 20 años y yo tuve el gusto de participar en este protocolo en el 2001 con un estudio que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca con el doctor Eduardo Lascano. Ahí se empezó a estudiar principalmente a mujeres entre los 16 a 26 años de edad y ha tenido toda una evolución y una historia, sobre todo con los diferentes grupos de edad y con los diferentes sexos, tanto mujeres como en hombres. Se ha aplicado la vacuna y esto es muy importante resaltar, sobre todo porque la vacuna no es nada más de un solo sexo, sino también es de ambos sexos. ¿Qué ha pasado sobre todo con las mujeres de más de 24 años de edad hasta los 45 años de edad? Inclusive, hay una de las propuestas, inclusive que se aplique en la vacuna. Ojalá en México próximamente llegue la vacuna nonavalente, porque esta vacuna es muy importante y nos va a tener realmente una protección tanto a hombres como mujeres y sobre todo para prevenir el cáncer del cuello uterino en el 90% de los casos. La vacuna ha demostrado que provee una mayor inmunogenicidad en la exposición a las proteínas de la cápside del virus nativa del virus. Esto genera anticuerpos específicamente y a largo plazo, a 9 años, tiene 12 veces más los títulos de anticuerpos a 9 años después de la vacunación. En los primeros años, después de la vacunación, en los primeros 2 años, la inmunogenicidad aumenta de 50 a 1000 veces más los títulos de anticuerpos en las personas que se aplican la vacuna versus, sobre todo, la historia natural y los anticuerpos que estos llegan a prevenir. La vacunación del virus del papiloma humano ha evaluado una eficacia, sobre todo, con el tipo 16 y 18. Recordar que la vacuna inicialmente empezó con el tipo 16, luego se le asoció el tipo 18, porque estos son los responsables, estos dos virus nada más, del 70% del cáncer cuello uterino prácticamente en todo el mundo. Se han hecho muchos estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, con diferentes grupos de pacientes, más de 73,000 pacientes en 26 ensayos y han tenido una vigilancia muy adecuada con la vacuna bivalente, cuadrivalente y la vacuna nonavalente. ¿Cuál es la expectativa y qué es lo que se ha visto ya con la prueba del tiempo? Lo que se ha visto es de que reduce sustancialmente las personas que se aplican la vacuna cuando no tienen virus de alto riesgo o no existe como una línea basal el 16 y el 18, las personas no tienen el virus. La protección es muy importante, que va de 231 a 95 por 10,000. Y vean, sobre todo, el adenocarcinoma in situ va a tener una eficacia muy
importante, sobre todo para la reducción del adenocarcinoma in situ. También reduce, inclusive en mujeres de más de 25 años de edad, en mujeres de 25 a 45 años de edad, reduce en forma muy importante, sobre todo, la, la aparición de lesiones de alto grado, lesiones NIC2 en adelante. En conclusión, hemos visto que en forma significativa la vacuna juega un papel determinante, sobre todo en los estudios en donde será recomendado la vacuna hasta los 26 años de edad. En diferentes países, no nada más a los 12 años de edad como en México, sino hasta los 26 años de edad se recomienda la aplicación de la vacuna, sobre todo para prevenir este tipo de virus de alto riesgo. Existen diferentes estudios. Futuro 2 es de la industria de MSD, hizo un estudio interesante, fase 3, en mujeres de entre 15 a 26 años de edad, y vean la eficacia que tuvo, sobre todo, inclusive lesiones como el adenocarcinoma in situ, hasta el 98%, en la vulva y en la vagina, hasta en el 96% de los casos. También se ha hecho estudios de cáncer anogenital, inclusive en ambos sexos, en hombres y mujeres, y la eficacia es muy importante, sobre todo para reducir la persistencia de virus de alto riesgo del 85.6%, y en la persona vacunada en el 78%, sobre todo en hombres sexo con hombres, para evitar el cáncer del ano. ¿Qué pasa con el cáncer de orofaringe? Bueno, el cáncer de orofaringe también, al aplicar la vacuna, va a tener un impacto positivo y va a tener una reducción muy importante de riesgo en este grupo de personas. Que ha sido un tema controvertido que hoy ya tenemos mucho más información. Uno de ellos ha sido las personas que han tenido lesiones de alto grado y han sido conizadas o tratadas, se les aplica la vacuna, y esto es importante porque ha habido una reducción en los primeros meses después de la conización de la persistencia o recurrencia de lesiones de alto grado hasta de un 59%. Por lo tanto, las vacunas no curan. Simplemente el cono reduce la carga de la enfermedad viral, y lo que hace la vacuna aumenta los títulos de anticuerpos y la probabilidad de protección es mayor. Por lo tanto, hay una reducción del riesgo hasta del 59% de los casos. En este estudio, sobre todo para ver lesiones de alto grado después de la conización, se ha visto en grupos muy importantes de personas, más de 17,000 mujeres, en donde existe una diferencia: no vacunadas y personas vacunadas, reduce el riesgo significativamente, y estos grupos se siguen vigilando actualmente en diferentes países. Por lo tanto, vean el riesgo relativo después de 4 años de conización. El riesgo absoluto de lesiones de alto grado fue de 3.3 para mujeres vacunadas y de 5.5 en mujeres no vacunadas. Por eso hoy es una de las recomendaciones, después de llevar a cabo un procedimiento excisional del cuello uterino, aplicar la vacuna, porque esto sí les va a proteger también. La prueba del tiempo. Hoy, de las cosas en medicina que han sido más importantes es evaluarlo posteriormente al tiempo. A los 14 años después, esta vacuna tiene estos protocolos, sobre todo en países nórdicos, en donde se ha hecho estudios y tiene un impacto realmente muy positivo, porque todavía persisten los títulos de anticuerpos en personas que se les aplicó la vacuna, y una protección muy eficaz. A los 14 años de edad, esta vacuna tiene una eficacia del 100%. Hoy por hoy no se ha recomendado una dosis extra, un booster que le llaman, sino con las 3 dosis que se aplicó, hoy es suficiente. Esto se ha replicado no nada más en países nórdicos, en Australia también se ha visto que tiene un impacto muy positivo a 10 años de la aplicación. La prevalencia del virus es realmente muy baja y ha tenido una protección en forma importante. Por lo tanto, ha habido una disminución en las personas que se aplican la vacuna en forma determinante. Esta es una disminución inclusive en el lapso de los primeros 7 años, y sobre todo ha habido un descenso rápido y más sostenido en personas de menos de 20 años de edad que entre los 25 y 29 años de edad.
Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué se aplican las vacunas en las edades jóvenes o en la infancia? Por dos razones principalmente. La primera es porque tiene títulos de anticuerpos de mayor calidad y la segunda porque hacen mucho mayores títulos de anticuerpos cuando se aplica la vacuna mientras más joven. La vacuna tiene una mayor eficacia para todo esto. Sobre todo, referir que la vacuna a los 10 años no nada más ha prevenido a las mujeres, sino tiene un efecto en grupo o un efecto en rebaño para prevenir a las parejas sexuales que se tengan para esto. Vamos a hablar rápidamente acerca de la prevención secundaria, que ahora ha habido muchos mitos alrededor de todo esto y las nuevas eh, eh, protocolos y lo que les voy a proponer en un momento más. Hoy se ha visto que existen escenarios diferentes. La citología sigue siendo una herramienta importante en diferentes países si no se cuentan con pruebas moleculares. Si no tienen otro método de tamizaje o prevención secundaria, sigan utilizando la citología, como dice la norma oficial mexicana, a partir de los 25 años de edad, se toma en forma anual. A partir de la tercera citología negativa se toma cada 3 años y esto va a disminuir en forma importante. Sin embargo, lo que se ha visto cuando se asocia la citología a pruebas moleculares, realmente va a tener una reducción significativa y una protección importante en lesiones precursoras. Vamos para allá. Existen diferentes tipos de estrategias para la disminución del cáncer del cuello uterino con los diferentes métodos que se tienen actualmente con citología, con pruebas moleculares solas, las asociaciones con pruebas moleculares o con citología. Y lo que se ha visto en forma importante es que la citología tiene un agujero sobre todo importante en la sensibilidad. Tiene una sensibilidad del 60%, 65% en los mejores escenarios, pero tiene un papel muy limitado, sobre todo en los adenocarcinomas. Hoy en todo el mundo, la publicación se ha visto que los adenocarcinomas han aumentado o ha disminuido el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma se mantiene o ha aumentado. Hoy la citología sabemos que tiene un papel muy limitado en hacer el diagnóstico de este tipo histológico específico del cáncer uterino. Hoy se ha visto también que la citología por sí solo es una prueba limitada y se ha recomendado sobre todo estas pruebas moleculares para llevar a cabo una prevención primaria, sobre todo asociado con la vacuna y hoy por hoy el tamizaje con pruebas moleculares detecta del 60 al 70% una detección más importante del cáncer uterino comparada con la citología con diferentes publicaciones. En esta publicación de 176.464 pacientes entre los 20 a 64 años de edad en Europa y fueron asignadas aleatoriamente prueba molecular y la citología. El seguimiento fue a 6.5 años en promedio y la tasa de detección fue similar en los dos brazos en los primeros 2 años y medio, pero significativamente mejor con las pruebas moleculares después de 2 años y medio. Por lo tanto, lo que se previó y en la conclusión, que el tamizaje con pruebas moleculares va a tener un porcentaje mucho más alto, sobre todo el 60-70%, para prevenir el cáncer uterino comparado con la citología. Y esto se ha replicado, estos estudios, ahora en Estados Unidos, no nada más en Europa. Sobre todo el estudio Athena, uno de los estudios más grandes de 41.955 mujeres de más de 25 años de edad. Y lo que se comprobó, sobre todo, que las pruebas moleculares, pues sí son superiores, sobre todo, para llevar a cabo el diagnóstico. La prueba de virus del papiloma humano tuvo una mucho mayor sensibilidad del 76.1 comparado con la citología, el 47.8% en mujeres de más de 25 años de edad. Y la conclusión es que el 47.3% de las lesiones de alto grado fueron identificadas cuando el Papa Nicolau decía que era un Papa Nicolau normal y se llevó a cabo con las pruebas moleculares y
Hoy por hoy, la prueba molecular juega un papel importante con estas cifras, sobre todo para la detección. ¿Quién lo ha aprobado? Bueno, la Sociedad de Oncología Ginecológica, la FDA y la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical, hoy por hoy, han aprobado que las pruebas moleculares es hoy un estándar importante para la prevención del cáncer cuello uterino. En los congresos internacionales, realmente hoy se habla muy poco de la citología como un método de tamizaje y sobre todo de ahora al futuro. A partir de enero del 2015, estas asociaciones médicas han propuesto como en forma ideal una prueba de tamizaje o bien una prueba de cotesting. ¿Cuál es la razón principalmente? Porque si esto se hace cada 3 o cada 5 años, se reduce sustancialmente el costo. Y como vamos a ver más adelante, el acceso del autotoma de la muestra es otra de las herramientas que se tienen. Esta es una de las experiencias, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud. Han visto diferentes escenarios, principalmente en países latinos o en países pobres como en África o en Asia. Hoy por hoy, la autotoma de la muestra, la Organización Mundial de la Salud ha pensado que esto tiene un acceso muy importante, sobre todo como unas pruebas de tamizaje, y es exactamente lo mismo, a que la paciente se tome la muestra, a que la tome el médico o prestador de servicio, que muchas instituciones lo toman las enfermeras. Vean las diferencias que hay sustancialmente cuando se toma la citología, pruebas moleculares o bien cuando se combinan alguna de ellas. La citología es menos sensible que las pruebas moleculares y detecta del 50 al 70% lesiones de alto grado o lesiones mayores versus el 90% donde potencialmente se estaba llevando a cabo. La citología sola no confiere una protección a largo plazo de lesiones de alto grado cuando una prueba negativa con una prueba molecular. La Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical recomienda que llevar a cabo una prueba molecular es muy importante y hoy es realmente la indicación si se tiene esta herramienta. ¿Cuándo se toma una citología? Sobre todo con una vigilancia, solamente es aceptable si no existen las pruebas moleculares, o bien la citología se recomienda un intervalo cada 6 meses cuando la prueba de papiloma humano, o se hace un cotesting, o bien la citología se recomienda anualmente cuando la prueba molecular o cotesting esté indicada con intervalos de cada 3 años. El tamizaje del cáncer uterino ha dado un giro muy importante. Hoy lo más importante es no nada más saber si tiene el virus del papiloma humano, porque hay mitos. La citología detecta enfermedad, la prueba molecular detecta infección. Y eso no necesariamente, conceptualmente, no sucede esto. Hoy por hoy, lo que tenemos es prueba molecular que nos dice sobre todo si se tiene virus de alto riesgo, pero hoy con estos marcadores biotumorales, con el RNA mensajero, nos dice a quién realmente el virus va a impactar como una lesión que va a progresar o no. El 90% de los virus se va a eliminar o va a persistir una temporada y se va a eliminar. ¿Qué es lo más importante saber? Hoy, a través de estas pruebas moleculares, poder saber con el RNA mensajero, con la proteína E6 y E7 del virus del papiloma humano, a quién potencialmente sí va a dañar. Cuando existe una sobreexpresión, que estamos hablando del 10% de las personas que tienen el virus del papiloma humano, 10% son las que van a sobreexpresar. Esas son las personas que realmente están en riesgo y son las que específicamente vamos a mandar a las clínicas de colposcopía. ¿Cuál es una de las grandes ventajas? Que se hace un cernimiento perfecto. Eliminamos a la gran mayoría, al 90% de las personas que el virus nada más está presente, pero un solo 10% cuando existe una sobreexpresión con RNA mensajero E6 y E7. Acordarse que el E6 y el E7 se hace específicamente de cada virus. Se hace una prueba molecular por cada virus, por el tipo 16, 18, 31, 33, el 35, el 45, 52, 58. Específicamente se hace una prueba molecular para cada una de ellas. Y esta prueba molecular nos da esta gran ventaja en la cual vamos a ver quién va a tener una sobreexpresión a nivel del tamizaje del cáncer uterino.
¿Cuál es la característica más importante? Nos permite tener la capacidad de predecir la transformación oncogénica de lesiones de bajo grado o bien qué lesiones de alto grado potencialmente podemos tratar. ¿Cuál es la ventaja de hacer este tipo de pruebas moleculares? Bueno, existe una combinación y un equilibrio perfecto entre saber quién tiene virus de alto riesgo y a quién tiene esta sobreexpresión. Por lo tanto, este equilibrio realmente no vamos a tener más pacientes en las clínicas de colposcopía y la autotoma de la muestra juega un papel determinante sobre todo, porque es un acceso sobre todo en países subdesarrollados y como el de nosotros también. Tuve la oportunidad de llevar a cabo estos estudios moleculares en el Hospital General de México, que está ya prácticamente publicándose, más de 500 casos, y me fui a la sierra, a Chiapas, y las mujeres de bajos nivel socioeconómico nunca habían visto un médico. Ellas, al explicarle muy bien cómo se aplicaban, cómo se tomaba la muestra, fue realmente un éxito. Tuvimos una altísima celularidad, estas pruebas moleculares, el que la mujer se lo tome la muestra y sobre todo ver si tiene el virus de alto riesgo o no y quién se va a sobreexpresar, para ellas realmente ha sido una gran ganancia. ¿Quién se beneficia en todo esto? Bueno, se benefician personas que si se toma una citología realmente y ve el diagnóstico de ascos, lesiones de bajo grado, lesiones poco definidas del virus, o bien la sobreexpresión, hoy la respuesta es el RNA mensajero E6 y E7. Para finalizar, existe una mayor especificidad, sobre todo con pruebas moleculares para hacer el diagnóstico de lesiones de alto grado, disminuye la tasa de referencia a colposcopía, disminuyendo gastos, sobretratamientos y vigilancias. Fíjense en las pruebas y en las clínicas de colposcopía, generalmente está lleno de gente, alrededor del 85-90%, que realmente no tienen alguna indicación específicamente para llevar a cabo esto. Con estas pruebas biomoleculares con el RNA mensajero E6 y E7, predice la transformación oncogénica, sobre todo de lesiones de bajo grado. Y bueno, finalmente, hoy justamente el tipo 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 son las pruebas biomoleculares que se hacen actualmente con el RNA mensajero, con una prueba de tamizaje con esta prueba molecular y estos son específicamente los virus que contiene la vacuna nonavalente que esperemos que próximamente se lleve a cabo esto. La Organización Mundial de la Salud propone, es muy costo-beneficio, aplicar la vacuna y tomar una prueba molecular. Sobre todo, estas son las dos estrategias, grandes estrategias que se van a llevar a cabo. Y finalmente, si una mujer se aplica la vacuna nonavalente a los 12 años o 14 años de edad, el primer tamizaje es a los 30 años de edad, el segundo a los 40 y el último tamizaje es a los 50 o 55 años de edad y esta mujer va a estar protegida en el 90% de los casos. Por su atención, muchas gracias. Este es mi correo electrónico y estoy a sus órdenes. Hasta pronto.